La primera vez que Ramón vio a esa mujer en la pantalla, sintió que el corazón le daba un salto, como si la vida hubiera decidido despertarlo de golpe, después de años de rutina callada. Era una tarde cualquiera en Iztapalapa, con el sol cayendo lento sobre los techos de lámina y las voces de los niños jugando en la calle. En su pequeña sala, el televisor viejo chisporroteaba con el mismo sonido que él conocía tan bien de los radios que reparaba. Y entonces apareció ella, sonriente, segura, iluminada por los reflectores de un mundo que no pertenecía al suyo. La presentaban como la estrella de una nueva telenovela. El nombre brilló en letras doradas en la parte inferior de la pantalla. Mariana Herrera. Exactamente el mismo nombre que llevaba grabado en una fotografía doblada que Ramón guardaba en su cartera desde hacía más de 40 años. Sus manos temblaron tanto que dejó caer la taza de café sobre la mesa. El líquido caliente se derramó entre las grietas de la madera, pero él ni siquiera se levantó a limpiarlo. Sus ojos estaban fijos en la televisión. Era un rostro distinto, maduro, lleno de vida, pero en los rasgos había algo inconfundible. La misma curva en la ceja izquierda, la misma manera de inclinar un poco la cabeza al sonreír. Ramón sintió un nudo en la garganta, como si el tiempo lo hubiera arrinconado de golpe contra todo lo que había querido olvidar. A sus 72 años, él había aprendido a convivir con la soledad. Viudo desde hacía 2 décadas, sin hermanos ni sobrinos cercanos, había llenado sus días con el olor a estaño y cables quemados, reparando radios viejos para los vecinos. La gente lo conocía como Don Ramón, el de los radios, un hombre serio, de pocas palabras, que a veces se quedaba sentado en su banquito escuchando melodías de antaño, como si buscara en ellas la compañía que la vida le había negado. Pero debajo de esa rutina tranquila se escondía una herida que nunca había sanado. La ausencia de su hija, aquella bebé que había visto solo unos meses antes de que la madre se la llevara al norte, harta de sus irresponsabilidades y de la pobreza. Cada noche, cuando cerraba la puerta de la cochera donde trabajaba, Ramón solía abrir su cartera y mirar la foto gastada. Una niña de apenas 1 año, con un vestido de flores y una sonrisa que parecía prometerle un futuro mejor. Ese pedazo de papel, amarillento por el tiempo, era su ancla y su castigo. Nunca había tenido el valor de buscarla, convencido de que no tenía derecho, de que su silencio era la única forma de expiar los errores de juventud, pero ahora la veía frente a él, transformada en una mujer admirada por todo un país, y la certeza lo golpeaba con fuerza. Esa actriz era su hija. Un recuerdo le atravesó la memoria como un rayo. Una madrugada de 1979, él había regresado tarde y borracho a la casa, con la promesa rota de que esa vez sí conseguiría un trabajo estable. Su esposa, Julia, cansada de esperar, había empacado sus pocas cosas y con lágrimas silenciosas había tomado al bebé en brazos. «No puedo más, Ramón. Me la llevo conmigo. Tú sigue tu camino». Él, con la cabeza nublada por el orgullo y la vergüenza, no supo detenerla. Al día siguiente, la casa estaba vacía y su vida, condenada al arrepentimiento. Ese recuerdo lo hacía encogerse cada vez que lo revivía, y ahora, frente a la pantalla, el dolor regresaba intacto. Pero junto a la punzada de culpa, algo nuevo se encendía, un deseo, débil pero insistente, de buscarla, de saber si en algún rincón de su memoria ella todavía podía reconocerlo como padre. El televisor seguía con las imágenes de la telenovela. Ramón escuchaba el murmullo eléctrico del aparato, ese zumbido familiar que siempre lo había acompañado. Era casi como si el mismo sonido le susurrara que ese era el momento de levantarse del silencio. Cerró los ojos y por un instante se imaginó tocando la puerta de un camerino, con la foto vieja en la mano y diciendo con voz temblorosa: «Soy tu padre». La sola idea lo hizo estremecer entre esperanza y terror. Apagó la televisión con brusquedad y el cuarto quedó sumido en un silencio denso, apenas roto por el tic-tac de un reloj en la pared. Se llevó las manos al rostro y sintió la aspereza de su barba canosa. «¿Y si me rechaza? ¿Y si piensa que quiero aprovecharme de su fama?», murmuró para sí. Era un hombre acostumbrado a esconderse detrás de su taller, pero ahora algo dentro de él se rebelaba contra esa inercia.
Al día siguiente, salió temprano al mercado. Caminó entre los puestos de fruta, verduras y hierbas secas, saludando con una inclinación de cabeza a quienes lo conocían de vista. En su bolsillo, la foto doblada le quemaba como si fuera un secreto recién descubierto. Se detuvo frente a un periódico colgado con pinzas en un puesto. Allí estaba de nuevo el rostro de Mariana, sonriendo en una entrevista. Ramón compró el ejemplar y lo guardó bajo el brazo, apretando los labios con fuerza. Regresó a casa, puso el periódico sobre la mesa y lo abrió con cuidado. Las letras impresas hablaban de la nueva estrella de las telenovelas mexicanas, de su talento y de su vida discreta fuera de los reflectores. Nada decía de su infancia, de su origen, ni de su madre. Ramón sintió un vacío. Era como si la vida de su hija hubiera empezado en un punto donde él ya no existía. El olor del estaño volvió a llenar la cochera cuando encendió su soldador para distraerse. El chasquido de la resistencia calentándose lo transportó a su rutina de siempre, pero esta vez el zumbido eléctrico de un radio viejo parecía repetirse con una cadencia distinta, como si le dijera: «No te rindas, aún hay tiempo». Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en la cama hasta que finalmente se levantó, encendió la lámpara y volvió a mirar la foto amarillenta. Tocó con un dedo la carita de la niña, como si así pudiera borrar los años perdidos. Cerró los ojos y susurró: «Perdóname, hija». Y en medio de esa oscuridad sintió algo que no sentía desde hacía décadas: esperanza. Una chispa pequeña, frágil, pero suficiente para mantenerlo despierto hasta que el amanecer pintó de naranja los muros de su cuarto. Al día siguiente, con los ojos enrojecidos y el corazón latiendo fuerte, Ramón tomó una decisión silenciosa. Iba a buscarla. No sabía cómo ni dónde empezar, pero por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito más grande que reparar radios. Mientras se ponía su sombrero gastado y abría la puerta hacia la calle, el sonido de un radio encendido en la casa vecina lo alcanzó. Una melodía antigua que hablaba de amores imposibles y reencuentros. Ramón sonrió con tristeza, pensando que tal vez la vida le estaba enviando señales. Caminó despacio, sintiendo el aire fresco de la mañana y el murmullo de la ciudad despertando. Cada paso le pesaba como si cargara décadas de silencios, pero en el fondo, esa música le acompañaba como una promesa. Y así, con la foto doblada en la cartera y el eco de aquella canción en los oídos, don Ramón dio su primer paso hacia un camino que cambiaría sus últimos años. Al amanecer, Ramón recordó lo pendiente. Había dado su primer paso para buscar a Mariana con la foto doblada en la cartera y una melodía vieja latiéndole en el oído. Con el zumbido del radio encendido en la cochera, supo que ya no podía volver atrás, por más miedo que le apretara el pecho. Ese mismo día abrió el taller más temprano que nunca. Encendió el soldador y el olor a estaño llenó el aire con una tibieza casi religiosa. El zumbido eléctrico acompañó su pulso, como si lo empujara a decidir. Tomó un radio de bolsillo olvidado por un vecino y pensó: «Será mi ofrenda si llego a verla». El conflicto lo alcanzó antes de terminar el café. ¿Cómo acercarse sin parecer un oportunista que despierta tarde? Había callado una vida entera. Tomó el periódico de la entrevista y leyó una nota pequeña. Mariana participaría en una firma de autógrafos el sábado, en una plaza de Coyoacán. Tenía 4 días para reunir valor. Guardó la noticia junto a la vieja foto y salió al mercado a estirar las piernas. Los pregones, el clac de cajas y una cumbia lejana armaron un telón de fondo. Ensayó, en voz baja, lo que diría: «Buenos días, señora. Perdone, yo solo». Cada frase se tropezaba con su vergüenza y caía como tornillo mal apretado. De regreso, conectó el radio y dejó que una emisora de boleros bañara la cochera. Las voces antiguas acariciaron su culpa con ternura. Recordó a la bebé balbuceando ante la ventana en una tarde de lluvia, sonido mínimo que no supo honrar. «Perdón», susurró a la pared donde todavía colgaba la foto deslavada de Julia. Decidió buscar más datos en el cibercafé de la esquina, lugar que siempre evitaba por lo rápido que pasan ahí las cosas. Saludó con un gesto, se sentó frente a la pantalla y escribió despacio:
Mariana Herrera, firma Coyoacán. Confirmó hora y sitio. Apuntó todo en un papelito, tembloroso pero firme, como quien reza. El barrio ya rodaba cuando volvió. Le dejaron un radio de mesa que no encendía y lo recibió como quien toma un vaso de agua. Mientras probaba voltajes, el olor a estaño aflojó un poco la ansiedad. Imaginó a Mariana preguntándole quién era. En su fantasía tartamudeó hasta quedarse mudo. Luego, en otra, ella lo abrazaba. Por la tarde pulió el radio de bolsillo, cambió la cubierta, ajustó la antena telescópica hasta que brillara como hebra de plata y dejó la soldadura limpia, sin borrones. En la tapa trasera grabó con una punta fina, para Mariana, de quien aprendió a escuchar tarde. Dudó en firmar, papá. No se atrevió. Esa noche, el sueño no llegó. El tic-tac del reloj y el zumbido tenue de un radio vecino hicieron compañía. En la mesa de noche, su radio susurraba noticias hasta que escuchó anuncio de una entrevista matutina con Mariana. Se incorporó como llamado por su nombre. Tomó un cuaderno y escribió preguntas que nunca haría. Al amanecer, sintonizó puntual. La conductora dio la bienvenida y Mariana respondió con voz clara, profesional, un brillo de quien ha aprendido a sostenerse. Hablaron de su trabajo, de disciplina, de gratitud. Cuando mencionaron la firma de autógrafos, ella dijo con calma que esperaba a la gente con cariño. Ramón sintió alivio y miedo. Durante un instante pensó en llamar al programa. Marcó un número y colgó antes del segundo dígito. El miedo le mordió la lengua. Después escribió un mensaje sencillo desde su teléfono viejo. Gracias por su trabajo. Que la vida la cuide. No firmó. Volvió a escuchar la radio hasta que la música cubrió su temblor. El jueves y el viernes se preparó como para una ceremonia. Planchó una camisa de ocasiones solemnes, lustró zapatos, guardó el radio en una cajita forrada con papel de estraza. Escribió una carta breve. No pido nada. Me equivoqué y aprendí tarde a escuchar. Si usted desea, aquí me tiene. La dobló como un secreto. El sábado amaneció claro. Tomó el primer camión hacia Coyoacán con tiempo sobrado. El traqueteo del motor le recordó el zumbido de sus radios viejos, ese ronroneo que siempre termina encontrando estación. Vio pasar parques y puestos de flores. Pensó en Julia sin rencor. Usted hizo lo que pudo. Esa frase le calmó un borde. Al bajar, la plaza estaba llena de color y gente. Había un escenario, cámaras, filas largas y vendedores de globos con brillitos. Una nube de olor a café, churros y equipo eléctrico calentándose lo envolvió. Ramón apretó la cajita dentro del saco. Reconoció en la lona la silueta de una mujer peinándose. El corazón se agitó. La fila avanzó lento. Una joven encargada pidió que tuvieran lista la libreta para el autógrafo. Ramón asintió, mirando sus manos para dominar el temblor. El zumbido de una bocina probándose lanzó un bramido breve que lo hizo sonreír. Tranquilo, se dijo con voz queda. Usted ya llegó hasta aquí, no voltee atrás. Cuando Mariana salió, los aplausos la recibieron como una ola. Ramón la vio de cerca. Más allá del maquillaje, distinguió una seriedad breve antes de la sonrisa, gesto idéntico a la cejita en aquella foto infantil. Le brotó una ternura vieja, de esa que duele y alivia. La fila corría, y él respiraba con dificultad. A 3 personas de distancia, una duda feroz le paralizó los pies. Entregar la cajita en silencio, hablar, retroceder. La mujer de adelante pidió foto y elogio. Mariana agradeció con paciencia cálida. Ramón tragó saliva, llevó la mano al saco y tocó la superficie fría del radio, buscando en ese metal algo de valor. Entonces ocurrió una pequeña sorpresa. El equipo falló y el micrófono soltó un zumbido limpio, tono exacto de radio al encender. Nadie lo celebró, pero él sonrió como quien reconoce a un viejo amigo. Mariana, por reflejo, miró hacia donde estaba. Sus ojos se cruzaron con los de Ramón un segundo. Él inclinó la cabeza. La fila avanzó otro paso, y Ramón supo que iba a hablar. La microvictoria fue íntima pero enorme. Ya no pensaba huir. Notó que el miedo se parecía ahora a una música que pide aire, no a un muro. Apretó la cajita. Repasó la primera frase en silencio, cuidando el usted, como si cada sílaba fuera un puente. Cuando le tocó el turno, apoyó la libreta en la mesa para encubrir el temblor. Ella sonrió profesional. Él acercó la cajita con manos obedientes. «Esto es para usted», dijo despacio. «Funciona bien. Quise que tuviera algo que suena».
Mariana la recibió con sorpresa franca. «Gracias», respondió. Ramón respiró por fin. Mariana acarició la caja con cuidado y la abrió ahí mismo, curiosa. Tomó el radio, extendió la antena, lo encendió. Un zumbido llenó el espacio entre ambos, como un hilo que los uniera. Ella acercó la bocina al oído y sonrió con un brillo humano, menos distante. «Me gusta este sonido», dijo. Ramón sostuvo la respiración. «A mí también», respondió. Quiso añadir algo sobre aprender a escuchar, pero la fila lo empujó a avanzar. Mariana guardó el radio a un lado, mirándolo. Él se hizo a un costado, con la carta doblada en el bolsillo y la esperanza golpeándole el pecho como un metrónomo. Ramón salió de la fila con el pecho agitado. Sentía todavía el zumbido del radio entre las costillas, como si hubiera sido él mismo quien vibrara. Recordó lo pendiente. Había logrado entregar la cajita y cruzar una palabra, aunque mínima, con Mariana. El gesto de ella, sonriendo con sinceridad al escuchar el aparato, le quedó grabado como una luz breve que se negaba a apagarse. Caminó despacio por la plaza, sin rumbo fijo, con la carta aún guardada en el bolsillo. Dudaba. ¿Debía dejarla con ella? ¿Sería prudente? El bullicio de los vendedores de globos, el aroma a café y canela, los aplausos que seguían al evento, todo lo envolvía como si estuviera en un sueño. Y sin embargo, en medio de esa multitud, se sintió más solo que nunca. Decidió no entregar la carta, no todavía. Regresó a casa con la sensación de haber dado un paso, pero con un abismo aún por cruzar. En el camión, el traqueteo del motor imitaba el ruido de un radio mal sintonizado. Cerró los ojos y se dejó llevar por esa música áspera, preguntándose si alguna vez podría explicarle toda la verdad. Los días siguientes fueron de inquietud. En el taller, aunque los radios seguían llegando para reparación, su mente no estaba en los circuitos. Cada vez que escuchaba el zumbido eléctrico de un aparato encendiéndose, recordaba el momento en que Mariana probó el suyo. Aquella chispa de ternura lo mantenía de pie, pero también lo llenaba de ansiedad. Un obstáculo inesperado lo sacudió el miércoles. Una vecina llegó con un recorte de revista y le dijo: «Mire, don Ramón». Su radio salió en la foto. Era una nota sobre la firma de autógrafos. Allí, Mariana aparecía sosteniendo el aparato con curiosidad. El pie de foto decía: «La actriz recibió un obsequio misterioso de un fan anónimo». Ramón sintió que la sangre se le congelaba. No era solo un objeto ahora, era un símbolo público, y él seguía oculto. La noticia corrió por el barrio. «¿A poco usted le regaló eso?», preguntaban algunos con picardía. Ramón apenas sonreía y negaba con la cabeza. Por dentro, la vergüenza lo mordía. Temía que Mariana creyera que aquel gesto venía de un desconocido, sin la fuerza de la verdad. Decidió entonces acudir a alguien para pedir consejo. Se trataba de don Ernesto, un viejo amigo con quien apenas hablaba, pero que siempre había mostrado un corazón grande. Era jubilado del correo y pasaba las tardes en la banca de la parroquia leyendo su periódico. Ramón se le acercó con paso tímido. «¿Qué milagro, Ramón?», preguntó don Ernesto levantando las cejas. «Creí que ya no platicaba con nadie. Necesito hablar con alguien que no me juzgue», respondió Ramón, bajando la voz. Con paciencia, como quien acomoda cartas viejas, le contó toda la historia. La partida de Julia, la pérdida de la niña, el descubrimiento en la televisión, el regalo del radio. Don Ernesto escuchó en silencio, con los ojos clavados en el suelo, hasta que al final suspiró profundo. «La vergüenza pesa, Ramón, pero el silencio pesa más. Usted ya cargó demasiado. Si esa mujer es su hija, tiene derecho a la verdad. ¿Por qué dejar que otros decidan por usted?». Ramón apretó el sombrero contra las rodillas. «¿Y si me rechaza? ¿Y si me odia? Pues tendrá razón en hacerlo, quizá. Pero al menos usted habrá dicho lo suyo, y no quedará con la espina hasta la tumba». Esas palabras lo atravesaron. De regreso a casa, el sonido de los niños jugando le pareció un coro lejano que repetía el mismo consejo. Esa noche, Ramón sacó la carta del bolsillo y la desplegó sobre la mesa. El papel estaba arrugado, como si hubiera absorbido sus dudas. Con manos firmes, la reescribió. Esta vez puso al final una firma clara.
Tu padre, Ramón, guardó el sobre junto a la foto de la niña. El olor metálico de un radio encendido lo acompañó hasta que el sueño lo alcanzó. Al día siguiente, con el corazón latiendo como tambor, decidió que encontraría la forma de llegar a Mariana, aunque fuera a través de su representante. Y mientras apretaba el sobre contra el pecho, comprendió que el verdadero reto no era entregarlo, sino soportar la respuesta. Ramón amaneció con la carta todavía guardada bajo la almohada. Recordó lo pendiente. Ya la había reescrito con su nombre al final, un acto pequeño pero enorme, y ahora debía encontrar el modo de entregarla. La foto de Mariana de bebé, junto al sobre, parecía observarlo como testigo de su decisión. El zumbido de un radio en la cochera lo recibió apenas encendió la luz, recordándole que ya no podía esconderse detrás de los aparatos para siempre. Ese jueves salió decidido a buscar al representante de Mariana. Preguntó en la tiendita por direcciones de oficinas artísticas, recibió miradas extrañadas y una hoja arrancada de directorio viejo. Aquí dice agencias de actores, don Ramón, pero no sé si todavía existen, comentó la tendera. Él guardó el papel con cuidado, como si fuera un mapa. El viaje en metro lo llenó de sensaciones intensas, el olor a hierro y aceite, el murmullo de conversaciones mezcladas, el rechinar de los vagones. Cada sonido le recordaba radios distintos, cada chispa de neón le parecía un llamado. Sentado, acarició el sobre escondido bajo el saco. Sentía el sudor en las palmas, pero también una fuerza nueva. Al llegar a una de esas agencias, una secretaria joven lo miró con impaciencia. «Buenos días, ¿puedo ayudarlo?» «Busco a la señora Mariana Herrera». «Ella tiene agenda llena, señor. Si es fan, debe seguir los canales oficiales». Ramón bajó la mirada. Estuvo a punto de irse, pero apretó el sobre. «No soy un fan cualquiera. Soy...» Tragó saliva. «Su padre». La mujer parpadeó sorprendida. Su tono cambió, aunque todavía dudoso. «Entiendo. Mire, deje su carta. Yo la haré llegar». Ramón tembló. Dudaba si confiar, pero finalmente extendió el sobre. El zumbido de un viejo ventilador en la esquina llenaba el silencio incómodo. «Por favor, asegúrese de que llegue a sus manos. Es importante». Ella asintió con una media sonrisa profesional. De camino a casa, Ramón se sintió vacío y ligero a la vez. Había hecho lo que temía, pero ahora quedaba la espera. Las horas se hicieron eternas. En el taller, el olor a estaño se volvió más intenso de lo normal. Cada radio que probaba parecía hablarle en códigos de estática. «Paciencia, paciencia». 3 días después ocurrió algo inesperado. Mientras ajustaba una antena, escuchó un timbre suave en la puerta. Una mujer de unos 50 años, con lentes oscuros y discreta bufanda, lo observaba. Ramón tardó un instante en reconocer la sonrisa, esa misma curva en la ceja. Mariana estaba frente a él, más real que nunca, y sin cámaras. «¿Usted es Ramón?», preguntó con voz baja, cuidando cada palabra. Él apenas pudo asentir con la garganta seca. «Recibí su carta», continuó ella, «y también su radio». El tiempo se detuvo. Ramón buscó algo que decir, pero solo salió un murmullo quebrado. «Perdóneme, hija». Mariana lo miró en silencio. No había reproche inmediato, solo una mezcla de curiosidad y distancia. Entró al taller, acariciando con los dedos los radios alineados. «Así que aquí vive usted, todo este tiempo». El olor metálico del estaño, el zumbido del soldador aún caliente, el eco de una canción vieja en un aparato encendido, se mezclaban con la emoción sofocada. Ramón respiró hondo y se armó de valor. «Sé que llego tarde. Sé que no merezco ni siquiera que me escuche. Pero quería que supiera que nunca la olvidé». Ella lo observó largamente. Su silencio era más fuerte que cualquier palabra. Finalmente, tomó un radio pequeño de la mesa y lo encendió. El zumbido llenó el aire otra vez, sirviendo de puente. «Este sonido», dijo Mariana con un suspiro, «me recuerda a mi niñez, aunque yo no sabía por qué. Quizá ahora entiendo». Ramón sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Ese simple gesto, ella escuchando el zumbido de un radio en su taller, era su primera pequeña victoria.
el inicio de algo que tal vez podría sanar. Ramón amaneció recordando lo pendiente. Mariana había cruzado la puerta de su taller, había encendido un radio y por primera vez en su vida adulta lo había mirado como un misterio a punto de resolverse. Esa escena no lo dejaba en paz. El zumbido de aquel aparato aún resonaba en su pecho como un eco de esperanza. Los días siguientes fueron de tensión. Mariana regresó en 2 ocasiones más, siempre con discreción, temerosa de la mirada de curiosos. Caminaba por la calle con lentes oscuros, entraba en la cochera y se quedaba un rato observando, como si buscara en los radios viejos las piezas de un pasado que jamás conoció. Ramón, nervioso, le ofrecía café o pan dulce, intentando crear un ambiente familiar que nunca pudieron compartir. En una de esas visitas, ella preguntó, ¿por qué nunca me buscó? El silencio se hizo pesado. Ramón apretó el soldador apagado entre las manos y confesó con voz quebrada, porque me daba vergüenza, porque pensé que ya era demasiado tarde. Mariana no respondió de inmediato. Recorrió con la mirada las repisas atiborradas de transistores y carcasas polvosas. Finalmente murmuró, yo crecí creyendo que mi padre me había olvidado. Ese golpe fue duro, más que cualquier rechazo frontal. Ramón bajó la cabeza y las lágrimas cayeron sobre la mesa de trabajo. Sin embargo, Mariana no se marchó. Se quedó ahí, respirando hondo, como si su sola presencia fuera ya una forma de tregua. El obstáculo mayor apareció cuando la prensa comenzó a rondar el barrio. Un fotógrafo logró captarla entrando a la cochera y pronto circularon rumores. La actriz Mariana Herrera visita a un misterioso hombre en Iztapalapa. Los vecinos cuchicheaban, unos con picardía, otros con admiración. Ramón temió que ella pensara que todo era una trampa para exponerla. Una tarde, ella llegó alterada. ¿Ve lo que provocó? Ahora inventan historias. Dicen que usted es un viejo admirador o un amante oculto. No lo soporto. Hija, balbuceó Ramón. No me llame así todavía. Respondió con firmeza, aunque sus ojos temblaban. El taller olía a estaño y café recién hecho. Ramón comprendió que debía tomar una decisión, o callar para siempre y dejarla ir, o contarle toda la verdad con el riesgo de perderla. Esa noche, mientras escuchaba un bolero en el radio, se armó de valor. Preparó 2 sillas frente a frente y un cuaderno con algunas fotos viejas que había guardado en una caja metálica. Cuando Mariana regresó, él se lo mostró todo. La foto amarillenta de ella de bebé, cartas nunca enviadas, recortes de periódico donde buscó su nombre en vano. Nunca dejé de pensar en usted, dijo Ramón con la voz hecha cenizas. Fui un cobarde, pero la amé en silencio cada día. El ambiente se volvió denso, cargado de electricidad, como un radio a punto de captar señal. Mariana tomó la foto entre las manos y sus dedos temblaron. Las lágrimas le brotaron antes de que pudiera contenerlas. Esta foto, mi madre me dijo que no quedaba nada de usted, que se había borrado de mi vida, y aquí estaba todo el tiempo. Ramón se inclinó, con miedo de tocarla. Perdóneme, no busco nada, ni fama ni dinero, solo que sepa que todavía tiene un padre que la espera. Hubo un silencio largo. El zumbido suave del radio llenaba el espacio como si el universo entero contuviera la respiración. Entonces, Mariana levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero en ellos había un brillo distinto, no de rencor, sino de reconocimiento. Se levantó despacio, dio 2 pasos hacia él y contra todo lo que Ramón temía, lo abrazó. Fue un abrazo breve, torpe, lleno de dudas, pero real. Ramón apretó los párpados y dejó que las lágrimas cayeran libremente sobre el hombro de su hija. No sé si pueda perdonarlo, susurró Mariana, pero sí quiero intentarlo. Esa fue la microvictoria más grande de su vida. Ramón despertó al día siguiente con una sensación nueva. Por primera vez en décadas, no se sintió solo. Recordó lo pendiente. Mariana lo había abrazado, aunque con dudas, y había dicho que quería intentarlo. Ese pequeño gesto lo acompañaba como una luz persistente. El zumbido de un radio en la mesa le pareció ahora menos áspero, más como un canto de bienvenida. En los días que siguieron, padre e hija se fueron acercando con pasos cortos. Mariana lo invitó a acompañarla a una grabación discreta, lejos de cámaras curiosas. Ramón, tímido, aceptó. Allí, entre luces y cables, descubrió un mundo ajeno y vibrante. Mientras ella actuaba una escena,
Él se quedó mirando con orgullo y lágrimas contenidas. Reconocía en sus gestos algo de sí mismo, un eco secreto transmitido sin palabras. Después, compartieron largas charlas en la cochera. Mariana escuchaba historias de juventud que nunca imaginó. Ramón hablaba con calma, como si al contarlas pudiera por fin soltar la culpa. Ella, a su vez, relataba momentos de soledad en su carrera, las veces que deseó tener un padre a quien acudir. Ambos descubrieron que la herida era profunda, pero también que había espacio para la ternura. El barrio empezó a acostumbrarse a verla. Los vecinos, respetuosos, los saludaban con afecto. Una tarde, en la banca frente a la parroquia, don Ernesto se les acercó. «Mire nomás, Ramón, le dije que la verdad pesa menos que el silencio». Mariana sonrió con gratitud. Ramón, con voz queda, respondió: «Gracias, compadre. Usted me dio valor». El olor a pan dulce de la panadería cercana, el sonido de campanas llamando a misa, el zumbido constante de algún radio encendido en el taller, se volvieron parte de un nuevo ritmo compartido. Cada visita de Mariana era un paso hacia la reconciliación. El verdadero momento de transformación llegó cuando ella le pidió algo inesperado. «Papá», lo llamó así sin titubeos por primera vez, «quiero que conozca a mis hijos. Ellos merecen saber quién es usted». Ramón sintió que el alma se le expandía. El miedo de ser rechazado se deshizo como polvo. Ese día, cuando los nietos entraron corriendo al taller, el sonido de risas infantiles se mezcló con el zumbido de los radios. Ramón los abrazó torpemente, conmovido, como si la vida le hubiera regalado una segunda oportunidad. Con el tiempo, padre e hija construyeron una relación sincera. No borraron el pasado, pero aprendieron a mirarlo de frente. Ramón dejó de esconder la foto amarillenta en su cartera. La puso en un marco sobre la mesa, al lado de una foto reciente de Mariana con sus hijos. Dos mundos, al fin unidos. Una noche, sentado en la cochera, encendió un radio reparado y dejó que sonara un bolero antiguo. Mariana estaba a su lado, en silencio. Él la miró con ternura y dijo: «¿Sabe? Ese zumbido que tanto me ha acompañado siempre, ahora ya no suena a soledad, suena a familia». Ella le tomó la mano apretándola con suavidad. En sus ojos brillaba un perdón en construcción, pero firme. Ramón sonrió, entendiendo que la vida, a pesar de los errores, le había dado un cierre digno. Al amanecer, mientras el barrio despertaba, abrió la cochera de par en par. El olor a café recién colado, las voces de los niños en la calle y el zumbido alegre de un radio crearon un escenario de paz. Ramón se sintió completo y en un gesto final sacó la carta que nunca pensó que sería suficiente. La colocó en una caja metálica junto a la foto vieja como un testimonio para el futuro. No de culpa, sino de aprendizaje. El ciclo se había cerrado. La niña perdida, convertida en mujer, había regresado. Y él, un viejo marcado por la soledad, había recuperado la dignidad de ser padre. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.